gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Aleluya. Bueno, se nos quedaron varios en la casa porque el tiempo los sorprendió, el cambio de tiempo, no de clima, de tiempo, de hora. Amén. Hoy estuvimos una hora más temprano aquí y suele suceder. A ver, a muchos se les pasa la hora, no se dan cuenta que cambia la hora. Que aunque hoy casi es imposible que no te des cuenta que ya cambió la hora por medio del teléfono, ahí te cambia automáticamente. Amén. Y bueno, hermanos, pues nosotros estamos aquí y hemos vencido. Y gloria al Señor. Y vamos a escuchar palabra del Señor. Y para eso le voy a pedir abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2. Les anuncio, mis hermanos, que el día de mañana no vamos a tener estudios de capacitación. Vamos a estar haciendo algunos movimientos aquí enfrente. Ya les había avisado con tiempo. El día de mañana no vamos a tener estudios de capacitación hasta el próximo lunes. Amén. Para que sepan, hermanos, no quiero andarlos anunciando así de repente. Si usted tenía algo que hacer, pues siga haciendo sus planes. Y si tenía planeado venir y usted no había venido, pues lo sentimos mucho. A veces cuando queremos, Dios no quiere, hermanos. Amén. Y a veces cuando no queremos, cuando no queremos, entonces Dios sí quiere. Bueno, estamos ahí, Génesis, hermanos, capítulo 1, verso 2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oiga esto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga, el Espíritu de Dios se movía. Diga, Dios se está moviendo. Aunque no lo veas, dilo, Dios se está moviendo. Aunque no lo sientas, Dios se está moviendo. Dios siempre se está moviendo. Aleluya. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo hago lo que mi Biblia dice que haga. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Tu palabra que ya está preparada, tu palabra que ya va a ser dada, tu palabra que va a ser entregada, va a ser puesta en los corazones en este día, Señor. Yo te pido que tú, Señor, a través de esta palabra fortalezcas, animes, Señor, la vida de los que están desanimados, fortalezcas la vida, Señor, de los que no tienen fuerzas. Señor, te pido que tú levantes, Señor, al caído. Te pido, Señor, que tú hables a los corazones, Señor, que alientes el espíritu, que alientes el corazón, el alma de tus hijos, Señor. Te lo pido en tu nombre precioso, Señor. Esto es una palabra de aliento para nosotros, Señor, que va a vivificar nuestras vidas, Señor. También aquellos hermanos que están escuchándome a través de este enlace, esta transmisión en vivo, Señor, te pido que tú los bendigas grandemente, les guardes ahí donde están, Señor, que ellos reciban esta palabra, Señor, que también has preparado para ellos, que ellos puedan compartir con nosotros en la mesa este alimento, Señor, este alimento especial, celestial. Señor, te lo pido en tu nombre precioso, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y ese es el tema en el cual voy a hablar el día de hoy. Dios se está moviendo. Amén. Y si no se le hace muy al gusto este tema, pues entonces le doy otro. Amén. Dios está en movimiento. ¿Qué le parece? Es la misma. Amén. Es la misma. Es que Dios se está moviendo. Amén. ¿Cuánto cree que Dios se está moviendo en medio de estos tiempos, hermano? Yo sé que a veces no creemos porque no vemos, ¿verdad? A veces, lamentablemente, a veces tenemos que ver para creer. Pero cuando usted confía en Dios y usted cree en Dios, no necesita ver. Solamente todo es suficiente. Es suficiente nada más saber que Dios es un Dios de movimiento. De movimiento. Yo no sé cuál sea su situación actual, qué cosas está enfrentando, qué cosas haya enfrentado, cuál sea su condición espiritual en este momento. Yo no sé con qué esté luchando ahora. Amén. Yo no sé cuáles sean sus circunstancias. Yo no sé si usted está enfermo o no está enfermo. No sé, hasta hoy no sé qué esté sucediendo en su vida. Pero hay algo que yo sí sé: que pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando, suceda lo que suceda, esté sucediendo lo que esté sucediendo, Dios se sigue moviendo. Amén. Si el país está en crisis, Dios
se está moviendo. Si un país está en abundancia es porque Dios se está moviendo. Amén. Si hay mucha gente muriéndose es porque Dios se está moviendo. Pero si hay mucha gente salvándose también es porque Dios se está moviendo. Dios siempre está en movimiento. Si usted está despierto, Dios se está moviendo. Si usted está dormido, Dios se está moviendo. Dios no se para de mover las 24 horas del día. Dios no tiene un cuerpo, una naturaleza que se cansa para irse a acostar y descansar. Amados hermanos, solamente Jesús lo hizo, se fue a dormir a la popa de aquella barca, porque trae una carne y trae una naturaleza. Pero Dios, que es espiritual, el Dios todopoderoso y el Dios soberano, el Dios todo soberano, Él no tiene que pararse a descansar. Amén. Porque Él no tiene una naturaleza que lo cansa, no tiene una naturaleza que le da sueño. Él siempre se está moviendo. Las 24 horas del día, el Señor se está moviendo. Hay negocios que se anuncian abiertos, amén, todos los días, los 7 días de la semana. Hay unas compañías, especialmente las de plomería, que dicen estamos abiertos 24 horas. Hay negocios, hay lugares que están abiertos 24 horas al día. Pues yo le digo que el Señor, Él siempre está dispuesto 24 horas al día. Él no duerme. Dios está en movimiento. Dígale que está a su lado, Dios está en movimiento. Sí. Se vea como se vea el panorama, los humanos, los seres humanos, las personas nos veamos como veamos las situaciones, Dios siempre está moviéndose. Él no para de moverse, amén. Bueno, y en su movimiento Dios muchas de las veces hace que el hombre se mueva, o más bien Dios se mueve para que el hombre se mueva. Y esto es algo que vamos a tratar de explicar y de hablar el día de hoy, porque quiero que lo entienda, hermano, que si Dios se mueve es para que usted y yo nos movamos. Amén. Dije, si Dios se mueve es para que usted y yo nos movamos juntamente con Él. Amén. Si usted se siente distante de Dios es porque usted no se dio cuenta que ya se movió. Amén. Y usted se quedó ahí. Y a veces la gente quiere tener lo mismo, vivir lo mismo, experimentar lo mismo, administrar en lo mismo, servir a Dios de la misma manera. Pero acuérdese que Dios siempre está en movimiento. Amén. Hoy es así, mañana es así. Porque Dios obra de una y de 1000 maneras. Amén. Así es que hoy, hermano, es un día y mañana va a ser otro día muy diferente. Porque Dios obra de muchas maneras. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí hay un movimiento, hermanos. Amén. ¿El movimiento de quién? Del Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas. Acuérdese que Dios es Espíritu. Y cuando habla del Espíritu está hablando de Dios. Amén. Porque el Espíritu es Dios. Entonces aquí es el mismo Dios, el Espíritu de Dios, que se estaba moviendo. Amén. Y desde entonces Dios en esta tierra ha estado en movimiento siempre. Dios se está moviendo. El hecho de que Dios se movía sobre aquel lugar habría la posibilidad de que las cosas en la tierra fueran restauradas. Eso era, hermano, la posibilidad de que Dios se estuviera moviendo. Cuando Dios se mueve, existe la posibilidad de que las cosas sean restauradas sobre la tierra. Cuando Dios se está moviendo, existe la posibilidad que tu vida espiritual sea restaurada. Y si yo te digo que Dios se está moviendo hoy aquí en este lugar, hay posibilidades que tu vida espiritual sea restaurada. Solo tienes que saber que Dios se está moviendo. Dije, hermanos, Dios ya se está moviendo aquí en este lugar. Sí, hay posibilidades de restauración. Aleluya. En medio del caos y del desorden que había, el Espíritu de Dios estaba a punto de generar algo diferente que nunca antes había sido
visto. Oiga, en medio de aquel caos y en medio de aquel desorden, el Espíritu de Dios se estaba moviendo, amados hermanos. Y esto provocaba, escúcheme, y esto provocaba y traía la posibilidad que cosas nuevas y diferentes empezaran a suceder sobre la tierra. Cuando yo le digo Dios se está moviendo aquí en este lugar, eso quiere decir que puede suceder cosas nuevas y diferentes en este lugar. Pueden empezar a suceder cosas nuevas y diferentes. Ay, Dios mío, quizás hoy vas a sentir una sensación diferente del Espíritu. Ay, 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 ay. Cuando Dios renueva algo es porque Él va a hacer algo diferente. Dije, cuando Dios renueva algo es porque Dios va a hacer algo diferente. No sé, la Biblia no lo describe. ¿Cuánto tiempo la tierra había estado desordenada y vacía antes que viniera el Espíritu de Dios a moverse sobre ella? No sé cuánto tiempo, pero hay algo que yo sí sé. Cuando el Espíritu de Dios se empezó a mover, el desorden se empezó a marchar. Cuando el Espíritu de Dios se empezó a mover, el vacío se empezó a llenar. Aleluya. Cuando el Espíritu se empezó a mover, esto era señal que algo grande y maravilloso iba a suceder sobre la faz de toda la tierra. Aleluya. Cuando Dios se empiece a mover en este lugar es porque todo desorden va a salir. Cuando Dios se empiece a mover en este lugar es porque todo vacío va a ser lleno, porque algo grande y maravilloso Dios va a hacer con esta iglesia. Dije, algo grande y maravilloso nuevo Dios va a hacer con esta iglesia. Maranatha. Así es que, mi amado hermano, cuando esto ve que se está marchando, cuando el desorden se va, a veces las cosas, las bendiciones, las cosas nuevas no llegan porque las viejas no se van. Dije, a veces las cosas nuevas no llegan porque el desorden no se va. A veces las bendiciones no llegan porque el desorden no se va. Amén. A veces Dios se está moviendo alrededor de nosotros, pero nosotros no sentimos esa sensación de movimiento de Dios. No podemos ver lo que los movimientos de Dios producen porque estamos rodeados de desorden. Sí. A veces queremos que Dios se mueva para que haga cosas grandes y nuevas en nosotros, pero no le hemos pedido antes que se mueva para que el desorden se vaya y el vacío sea llenado. Hay un orden en el movimiento de Dios. Dije, hay un orden en el movimiento de Dios. No, primeramente Dios viene a limpiar. Dios viene, amados hermanos, a llenar lo que está vacío. Dios viene a solucionar para empezar a crear cosas nuevas, diferentes y maravillosas. Yo veo una ola del Señor pasando por este lugar. Dios moviéndose en este pueblo, sacando el desorden, llenando los vacíos, porque hay cosas nuevas que van a empezar a suceder en tu vida. Sí, Él dice que Él hará cosas nuevas y maravillosas y ocultas que nunca jamás han estado en el corazón del hombre. Esas son las que Dios está a punto de hacer con su pueblo, con su iglesia. Por eso Dios se está moviendo. Usted ve el desorden en movimiento porque Dios se está moviendo. Usted ve los lugares vacíos que se están llenando porque Dios se está moviendo. Usted vio el desorden en movimiento los principios de este año. Ahora ve los lugares se empiezan a llenar porque Dios ya se está moviendo. El desorden está saliendo. Aleluya, los vacíos se están llenando. Las iglesias se están llenando porque Dios está en movimiento. Sí, aleluya. Acuérdense que lo que Dios encuentra es un mundo desordenado y vacío y lleno de caos y de orden, de desorden, desordenado. Amén. Pero Dios, ¿por qué Dios toma ese desafío de venir a mover su espíritu en un mundo de caos, en un mundo desordenado, en un mundo vacío? ¿Por qué Dios toma ese desafío?
Amén. Porque Dios nos quiere mostrar el poder de su movimiento. Dije, porque Dios nos quiere demostrar el poder de su movimiento. Que donde Dios se mueve, todas las cosas entran en orden. Todas las cosas entran en sujeción. A partir de ahí hay un orden para el sol, para la luna, para la tierra, para las plantas, para los seres humanos. Hay órdenes de parte de Dios, porque Dios ha ordenado sobre la tierra todas las cosas. Aleluya. En la tierra comenzaron a aparecer cosas que nunca habían estado. Dije, en las cosas en la tierra empezaron a manifestarse cosas que nunca se habían manifestado. En la tierra comenzaron a haber plantas que nunca había habido, animales que nunca había habido, mi amado hermano. A cosas que nunca habían sucedido empezaron a suceder. ¿Por qué? Porque Dios se movió y echó fuera el desorden, llenó el vacío y cosas empezaron a producirse. Dios viene a mover el desorden de nuestras vidas. Dios viene a llenar el vacío de nuestras vidas, porque hay cosas que se van a empezar a producir en nuestra cosas que nunca más antes alguien había visto. De tal forma que usted va a empezar a decir: Dios antes no lo había hecho conmigo de esta manera. Usted va a empezar a decir: yo antes no había sentido a Dios de esta manera que lo estoy sintiendo. Aleluya. Usted va a empezar a decir: Dios nunca se había movido de esta manera en mi vida que se está moviendo, porque cosas nuevas van a ir apareciendo. ¿Sabe? Porque Dios viene a mover el caos, viene a mover el desorden. Dios viene a mover, mi amado hermano, y a llenar todo vacío del corazón, todo vacío de tu alma. Dios lo viene a llenar, aleluya. Todo el saqueo que ha habido en tu vida espiritual, Dios lo trae de regreso. Dios va a retribuir todo lo que el diablo había sacado. Cosas nuevas, cosas ocultas, cosas maravillosas que tú nunca jamás habías visto ni había pasado por corazón de hombre. Son las cosas que Dios está preparando para hacerlas muy pronto. Muy pronto, muy pronto, muy pronto saldrán a la luz. Aleluya. Pronto. Ay, Dios mío. Yo no sé si usted está entusiasmado. Yo no sé si está entusiasmado, mi amado hermano, pero póngale actitud al asunto. Aleluya. Le dije que Dios va a hacer cosas nuevas. Usted va a ver un mover espiritual dentro del pueblo de Dios muy diferente. Jesús tuvo un problema con los fariseos, porque los fariseos querían ver las cosas todavía conforme en los tiempos de la ley. Quería ver los movimientos como en los movimientos de la ley. Los fariseos no se percataron y no se dieron cuenta que pasaron de nivel, y que pasaron del nivel de la ley al nivel de la gracia. Ahora las cosas eran diferentes. Ellos estaban acostumbrados a ver un cordero sacrificándose en el altar, mi amado hermano, y derramar su sangre, esparcir su sangre en el altar. Pero ahora el cordero sacrificado sería Jesucristo, y la sangre de él sería esparcida sobre la vida de cada uno. Ahora el mover sería diferente. Ellos verían señales, prodigios, maravillas y milagros que nunca antes se habían mirado, milagros que nunca antes habían sucedido, paralíticos que se levantaban que nunca antes se habían levantado, ciegos que miraban que nunca antes habían mirado, ahora estaban mirando, hoy se estaban levantando. Aleluya. Se estaba levantando una doctrina que nunca antes se había predicado. Algo nuevo estaba entrando por la ciudad de Jerusalén, algo nuevo estaba entrando al pueblo de Israel, cosas nuevas y diferentes, las cuales ellos no alcanzaron a entender. Ellos no alcanzaron a distinguir. Sí. Hay gente que quiere que las cosas sigan sucediendo como sucedían cuando se convirtieron. Ya Dios cambió de movimiento. Cuando tú te bautizaste, Dios estaba moviéndose así. Ahora se está moviendo así. Aleluya. Mañana se va a estar moviendo así. Pasado se va a estar moviendo así. Dios siempre está cambiando de movimiento. De la forma que Dios obró con sus discípulos es diferente de la forma que Dios está obrando en medio de estos tiempos, amados hermanos. Puesto que los tiempos son diferentes y la gente es diferente, y el mismo Dios está obrando de una manera diferente. Él sigue obrando a la perspectiva del mismo Dios todopoderoso.
En medio del caos y el desorden que había, el Espíritu de Dios estaba a punto de generar algo diferente que nunca antes había sucedido. Estaba a punto de generar. Quiero decirte, amado hermano, que en medio del caos que Dios ha estado moviendo el año 2021 y el año 2020 y este año 2021, esto va a generar cosas nuevas y diferentes. Sí. Aleluya. Sí. Cosas que van a ir en contra de los pronósticos del hombre. Cosas que van a ir en contra de los resultados del hombre. Cosas diferentes. Dije cosas diferentes. Si usted tiene la perspectiva de una forma como Dios se va a mover, no se enfoque mucho en eso, porque Dios tiene su propio movimiento. Dije, si usted tiene la perspectiva de cómo cree que Dios se va a mover, no se enfoque mucho en eso, porque Dios tiene su propio movimiento. Aleluya. Sí. A veces las cosas que nosotros esperamos no concuerdan con las que Dios nos quiere dar, porque nosotros las esperamos de un movimiento diferente que de la forma que Dios se está moviendo. ¿Te fijas? Sí. ¿Qué es el movimiento de Dios? Es cuando Dios está ordenando al desordenado y a las cosas, a lo desordenado, y las cosas comienzan a cambiar para cumplir el propósito divino. Ese es el mover de Dios. El mover de Dios es un orden al caos. Es una orden al desorden. ¿Para qué? Para que las cosas para que los planes de Dios y los propósitos de Dios empiecen a entrar en movimiento, mi amado hermano. Sí. Hay planes y propósitos de Dios que se han estancado y se han parado. Hay planes de Dios que se han quedado detenidos, hermanos. Hay planes de Dios que nosotros, los hijos de Dios, hemos detenido. Los cristianos hemos parado. Hay propósitos de Dios que se han parado porque nosotros hemos quedado parados. Pero Dios dice, traigo un mover de mi espíritu. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. En mi siervo y en mi sierva en aquel día derramaré de mi espíritu, aleluya. Profetizarán, aleluya. Hablarán nuevas lenguas, habrá prodigios, habrá señales, habrá, ay Dios mío, estamos hablando un mover de Dios en los últimos días. Todo lo que está estancado, todo lo que está parado, todo lo que está paralizado, Dios lo va a empezar a meter en movimiento. A los gobiernos Dios los va a meter en movimiento. A la sociedad Dios la va a meter a movimiento. A su iglesia Dios la va a empezar a meter a movimiento. A las familias Dios las va a meter a movimiento. El ministerio Dios lo va a meter a movimiento. Aleluya. Ay, Dios mío, mi hermano ministro, escucha esta palabra del Señor. La oportunidad que estás esperando te va a pasar por enfrente de tu casa. La oportunidad que estás esperando te va a pasar por enfrente de tu casa. Aprovecha el movimiento de Dios. Dios mío. Sí, Dios va a mover todo lo que está paralizado. Todo lo que se ha parado por mucho tiempo. Ministerios secos, Dios les va a dar vida. Oiga, ministerios secos Dios les va a dar vida. Ríos secos Dios les va a dar vida, mi amado hermano. Sí, Dios va a producir vida donde nunca ha habido vida. Ríos que ríos que por tiempo estaban secos, Dios va a hacer que produzcan agua y van a ser fuentes de agua viva. Ministerios que estaban por mucho tiempo sin servir, Dios va a, yo no sé, pero Dios va a inquietar. Dios va a revolotear. Dios va a revolotear como las águilas revolotean encima de sus polluelos. Dije, va a haber un revoloteo de Dios, aleluya. Un sacudimiento, un viento, un estremecimiento. Ay, 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 ay. Sí. El águila, cuando sus polluelos están listos, aguiluchos están listos para salir volando, ellos conocen el tiempo. Las águilas, los padres águilas conocen el tiempo cuando sus aguiluchos están listos para volar.
Y cuando ellos están en la orilla del nido, ellos llegan y empiezan a revolotear sus alas. Y empiezan a revolotear sus alas de tal forma que el aire que ellos le están lanzando a los polluelos, a los aguiluchos, empieza a moverlos a la orilla del nido, de tal forma que los sacan del nido. Y se va el aguilucho, que cae, que no cae, pero en el viento empieza, amados hermanos, a balancear su vuelo. Aleluya. Y de pronto ese aguilucho empieza a volar. Aquí hay aguiluchos que todavía están a la orilla del nido. Dije, aquí hay aguiluchos que todavía estás en la orilla del nido. Dice el Señor, te voy a mandar un viento, te voy a revolotear encima, porque yo sé que tú ya estás listo para volar. Aleluya. Ya estás listo para obrar, ya estás listo. Has estado parado, has estado paralizado. Ay. Dios mío, has estado sin ejercer el ministerio. Has estado como aguilucho, solo sustentándote, aleluya, solo siendo alimentado. Pero es el tiempo, aleluya, que tú salgas, aleluya, y puedas volar, puedas alimentar la vida de otros, puedas llevar al crecimiento la vida de otros, que tú puedas soplar en la vida de otros. En ocasiones sentimos que hace tiempo no vemos el mover de Dios. ¿No has estado en momentos donde no sientes a Dios? ¿No te has visto en momentos donde piensas que Dios no está en tu casa? ¿No has estado en temporadas donde piensas que en lugar de que esté el amor y la misericordia de Dios, está la ira de Dios sobre tu casa? ¿No has sentido momentos que en lugar de que esté la gracia de Dios, en lugar de que esté el milagro, en lugar de que esté la misericordia de Dios, esté el castigo de Dios en tu vida? ¿No te has sentido así? Acuérdese que nuestro sentir no diagnostica lo que Dios está haciendo. Nuestro sentir, mi amado hermano, no determina lo que Dios está haciendo. A veces nuestro sentir es muy diferente, la sensación de lo que sentimos es muy diferente a lo que Dios está haciendo. Sí. Y por eso es que hay veces sentimos que Dios no se está moviendo y que Dios no está obrando a nuestro favor. A veces hasta somos capaces de sentir que Dios está en nuestra contra, porque no alcanzamos a discernir, mi amado hermano, que Dios todavía se está moviendo. A veces los vientos que nos golpean son tan fuertes y nos quieren lanzar del nido, y pensamos que Dios está obrando en nuestra contra, Dios está obrando a nuestro favor, porque Dios sabe que usted ya está listo y que usted no puede estar parado sin movimiento. A veces Dios se mueve para incitarte. Dije, Dios se mueve para incitarte a dar el paso al siguiente nivel. A veces Dios nos presiona. Hay gente que Dios está presionando. Dije, hay gente que Dios, ministerios que Dios está presionando en estos tiempos para llevarlos al otro vuelo, para llevarlos al otro nivel, para llevarlos, mi amado hermano, a otro nivel donde Dios se va a mover y Dios va a hacer cosas nuevas a través de usted. Hace mucho tiempo usted está haciendo lo mismo. Hace tiempo usted dejó de hacer menos de lo que usted estaba haciendo, y cada día que va pasando usted está menguando en lo que usted debería de estar haciendo. Llegó el tiempo donde Dios dice: este se me está deteniendo, este se está parando en la orilla del nido. Es tiempo de revolotearle, es tiempo de echarle aire, viento, sacudimiento, aleluya, porque yo sé que este ya está listo para volar. A veces las cosas peores son los mejores momentos de Dios para obrar en nuestras vidas. Dije, hay veces las cosas más difíciles que estamos viviendo, esos son los mejores momentos donde Dios se va a mover a nuestro favor. Estos tiempos que estamos viviendo de desorden es donde Dios se empieza a mover a favor de la iglesia. Dios se está moviendo. Dígale que está a su lado, hermano, Dios se está moviendo. El hecho de que no veas y no sientas el poder de Dios no significa que Dios no se está moviendo. Dile que está a su lado: Dios se sigue moviendo. Vamos a la iglesia, por favor. Atrévase a hacerlo. Dígale: Dios se está moviendo. Tenga actitud. Aleluya. Pero hay un problema.
Dice, lo que sucede es que las circunstancias nos han, mira, la razón que sentimos que Dios nos está moviendo es porque lo que sucede es que las circunstancias nos han hecho cambiar nuestra perspectiva de las cosas, y esto puede provocar que nos sintamos así, pero Dios todavía se está moviendo. A lo mejor COVID-19, a lo mejor el encerramiento, lo que hemos pasado, nos ha hecho conformarnos a la situación, nos ha hecho quedarnos en esa situación y no entender a través de eso, mi amado hermano, que Dios todavía se está moviendo. Dios se movió en el año 2019, Dios se movió en el año 2020, Dios se está moviendo en el año 2021 y Dios se va a seguir moviendo, mi amado hermano, por el resto de la vida del hombre aquí en la tierra. Y cuando el hombre ya no esté en la tierra, aleluya, Dios se va a seguir moviendo por eternidad y eternidad y eternidad y eternidad. Dios se sigue moviendo en el cielo, Dios se mueve, los ángeles se mueven, los serafines se mueven, los querubines se mueven. En el cielo hay un gran movimiento. La visión que vio el profeta Ezequiel fue un gran movimiento de rueda que rodaba sobre rueda, rueda que giraba, aleluya, derecho hacia el frente, no cesaba, no paraba. Había un rodaje espiritual, aleluya, alrededor de ese carruaje había un movimiento celestial. Ese es el Dios moviéndose. Dije, ese es Dios moviéndose, aleluya. Lo que el profeta miró la gloria de Dios, miró la presencia de Dios, miró el lugar santo del Señor en movimiento sobre la faz de la tierra. Dije, Dios se está moviendo. Sí, Dios estaba moviendo. Así es que pase lo que pase, así el mundo se esté cayendo en pedazos, así la sociedad se esté cayendo en pedazos, así la vida moral se esté cayendo en pedazos, así, amados hermanos, el desorden esté tomando el control, no importa. Hay algo que yo estoy seguro, que Dios está moviendo por encima de todas esas cosas. Cuando el Espíritu de Dios vino y se movió sobre la faz, aleluya, de las aguas, sobre la faz de los abismos, sobre la faz de la tierra, vino y se movió. Esto quiere decir que cuando Dios se mueve por encima de todo caos, de todo desorden, de todo desastre. Cuando Dios se mueve, Él se mueve para someter todas las cosas a su voluntad por medio del poder de su movimiento. Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. No importa qué tan rebelde el hombre quiera ser, no importa qué tan rebelde el hombre crea que es, no importa cuánta rebelión o cuánto mal haya en el corazón del hombre, Dios se mueve por encima de todo ese movimiento. Aleluya, Dios se mueve por encima de ese mal, Dios se mueve por encima de ese desorden. Oh, en aquel tiempo Satanás habitaba en esta tierra. Todavía habita en esta tierra, pero Dios se movió por encima de Satanás, por encima de todos los movimientos de él, por encima de todo su caos, desorden, de sus tinieblas. Dios se movió por encima de todas las cosas y Dios trajo un cambio poderoso a esta tierra. Estamos a punto de que Dios va a traer un cambio poderoso a esta tierra. Dije, Dios va a traer un cambio poderoso a esta tierra. Dios va a traer un tiempo de paz a esta tierra. Dios va a mover su reino a esta tierra. Viene el tiempo, el periodo del milenio, que es el periodo del reinado de Dios sobre esta tierra. Hay un tiempo y para eso Dios va a traer un movimiento. Dios, todo lo que está en caos, todo lo que está en desorden, lo va a someter por la presencia de su mover espiritual, por la presencia de sus juicios. Dios lo va a someter, todas las cosas las va a someter bajo sus pies por el poder de su movimiento. Y luego Dios va a constituir su reino, mi amado hermano, y con ello la iglesia va a estar reinando juntamente con Cristo. Aleluya, vamos a estar disfrutando las bendiciones. Aleluya, vamos a ver cielos nuevos, tierra nueva, una nueva vida. Aleluya, nueva esperanza, llena de paz, llena de gozo, llena de amor. Una unidad poderosa que va a haber sobre la tierra. Esto, aleluya, ese es el resultado del mover de Dios en medio del caos, en medio de todo desorden. Ese es el mover de Dios por encima del anticristo, por encima de todos los ejércitos malvados que se levantan en contra del pueblo de Israel. Dios se mueve por encima de ellos con poder y gloria. Viene en su segunda venida, se para sobre ellos en el monte de los olivos, parte el monte en dos.
Hay una gloria que se desparrama sobre la tierra, tomando el orden, echando fuera el caos y el desorden y llenando todos los lugares vacíos. Ay, hay poder en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted alcanza a ver hasta allá, pero los hijos de Dios debemos ser conocedores de la palabra y tener visión de lo que Dios realmente está haciendo. ¿Usted cree que lo que Dios está haciendo es estar ahí ocupado en sus problemitas? ¿Usted cree que el verdadero propósito de Dios es estar ahí a ver qué le pasa a usted, a ver a qué hora le habla, a ver a qué hora le dan ganas? No, ese no es el propósito principal de Dios. El propósito principal de Dios es moverse para establecer cielos nuevos y tierra nueva, mi amado hermano. Establecer un nuevo reinado sobre la tierra. Eso es lo que Dios está haciendo verdaderamente. Dios quiere una iglesia que entre en movimiento para que sus planes y sus propósitos se cumplan. Dios quiere una iglesia que se mueva en el mover de Dios, en el Espíritu de Dios, para que cumpla los planes y los propósitos de Dios. Sí. Una cosa le digo: todo estancamiento, todo parálisis espiritual, todo aquello que nosotros hemos dejado de mover en nuestras vidas, no va a estancar a Dios. Usted nunca jamás podrá parar a Dios de su movimiento. Toda una nación nunca podrá parar a Dios de sus planes y de sus propósitos. Dios se sigue moviendo al propósito. Dije, Dios se sigue moviendo a su propósito. Con este país, sin tu país, sin nuestro país, sin mi país, Dios se sigue moviendo. Con esta nación, sin esta nación, con la nación de Israel y sin la nación de Israel, Dios siempre se ha estado moviendo. Con Adán, con Adán, ni sin Adán ni sin Eva, Dios se ha seguido moviendo. Sin Noé, Dios se ha seguido moviendo. Sin Abraham, Dios se ha seguido moviendo. Sin Jacob, Dios se ha seguido moviendo. Aleluya. Sin Moisés, Dios se ha seguido moviendo. Sin los discípulos, Dios se ha seguido moviendo. Sin usted y sin mi Dios se va a seguir moviendo. Dios se sigue moviendo. Dios no, aleluya. El mover de Dios no lo alimenta tu deseo. El mover de Dios no lo alimenta, mi amado hermano, ni tampoco lo disminuye tu falta de deseo. El mover de Dios sigue, aunque tú quieras o no quieras, aunque tú sigas o no sigas, Dios se sigue moviendo. Dios se va a mover en esta generación y Dios se va a mover en la que siga. Contigo y sin mí, Dios se va a seguir moviendo hasta llegar al día, hasta el final. Diga, Dios se está moviendo contigo o sin ti. Hay gente que cree que la iglesia solo es posible con ellos. Hay gente que cree que el mover del pueblo de Dios solo es posible con ellos. Sin ellos nada se mueve. Hay gente que piensa que todo se mueve donde ellos están y ningún otro lugar se mueve. Hay gente que se atreve a decir que en ningún otro lugar hay algo de lo que hay en ellos. Dios no se mueve solamente en lugar. No quiero decirle que Dios se mueve contigo, sin ti, con aquel y con aquel otro, sin aquel y sin aquel otro. Dios siempre está en movimiento. Antes de Dios crear al hombre y a la mujer, Dios ya estaba en movimiento. Esto nos enseña a nosotros que Dios no te necesita a ti ni a mí para moverse. Dios no necesita a nosotros para moverse en esta iglesia. Él se mueve contigo, sin ti. Cuando tú no quieres, la iglesia no está en riesgo. Cuando la iglesia aprende a moverse en el mover de Dios, la iglesia no entra en riesgo por, escúcheme, por el parálisis de un hombre o de una mujer que sirva a Dios. Cuando este pastor ya no quiera, Dios va a seguir el movimiento. El día que yo diga que me quiero ir, que ni siquiera se me ocurra pensar que esto se va a caer, Dios va a seguir el movimiento. Dios va a levantar otro mejor que yo. Cuando Moisés ya no siguió, estaba un Josué que llevó, aleluya, al pueblo en movimiento. A veces pensamos como que es Dios el que nos está necesitando para moverse. No, mi amado hermano, es solamente que Dios nos ha invitado a movernos con Él. Sí. Durante los 400 años en que el pueblo de Israel fue esclavizado y oprimido, Dios no le habló, pero esto no significaba que Dios no estaba en movimiento.
400 años que Dios no habló con Israel. 420, unos dice 430. Que Dios no estaba con Israel. Dios no le hablaba a Israel. Pero esto no era señal que Dios no estaba en movimiento. Mientras este mundo siga sostenido y siga de pie, óigame, mientras el sol siga rotando y la luna siga rotando, la lluvia siga cayendo y las flores sigan enverdeciendo, esto quiere decir que Dios está todavía en movimiento. Todavía Dios está en movimiento. Porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y sin Él nada de esto ha sido creado. Óigame, Dios sigue en movimiento. Cada mañana que usted mire el sol aparecer, diga: Dios está en movimiento. El sol y la luna son el reflejo del mover de Dios. Usted y yo, nuestra vida es el reflejo del mover de Dios. Cuando usted ve a todos los seres humanos inertes, muertos, quiere decir que Dios ya no se movió. Pero mientras Dios esté moviendo, los seres humanos van a seguir respirando. Aleluya. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dijo nuestro hermano Osvaldo al final del versículo. Sí, todo se está moviendo todavía, amados hermanos. Dios no requiere de un hombre o de una mujer para demostrar que Él se está moviendo. Dios se puede mover a través de lo que sea. Dije, Dios se puede mover a través de lo que sea. Dios se puede mover a través de la vida de una insignificante hormiguita. Aleluya. Usted puede ver el poder de Dios en el mover de los insectos más pequeños. Ahí está la manifestación. En un insecto pequeño hay una gran manifestación del poder del mover de Dios. Ese pequeño movimiento de ese insecto manifiesta un grande movimiento de Dios. Esto quiere decir que lo que mueve eso tan pequeño es un Dios grande. Aleluya. Dios se movía de tal manera que el faraón los dejó salir de Egipto y salieron con riquezas. Oiga, después de 400 y feria de años que Dios no habló a Israel, no era señal que Dios no se estaba moviendo. Y Dios lo manifiesta al final de su cautiverio. Que todo el tiempo que ellos estuvieron ahí, Dios estuvo moviendo. Y que todo lo que ellos estuvieron haciendo, que aunque no estaba en la voluntad de Faraón y en el corazón de Faraón, amados hermanos, compartir esas riquezas con ellas, en el corazón de Dios sí estaba. Y que todo lo que ellos, parte de lo que ellos estaban trabajando, ellos estaban creando tesoros para el final de su historia del cautiverio. Algo que ellos ni siquiera cuenta se estaban dando, que Dios estaba preparando un bien para ellos en medio de la esclavitud en que se encontraban. Ni Faraón sabía que iba a tener que compartir con ellos una riqueza. Aleluya. De tal forma que el final del pueblo de Israel en Egipto, ellos terminaron con una riqueza y salieron con riquezas de ese lugar. Esto es señal que Dios estuvo moviendo por 400 años. En esos 400 años Dios estuvo preparando algo a través de sus enemigos. Dios mío. A veces Dios te va a meter en el terreno de tu enemigo para bendecirte. A veces Dios te va a llevar a territorios del enemigo para bendecirte. Todos los eteos, seduceos, todos los feos eran enemigos del pueblo de Dios. Eran enemigos de Dios, pero Dios los metió ahí donde ellos estaban para darles la tierra prometida. Dios nos está poniendo de pie en medio de nuestros enemigos, en medio de los enemigos de la iglesia. ¿Sabe para qué? Para bendecirnos con las riquezas de ellos. ¡Aleluya! Si sientes que estás en el territorio de tu enemigo, prepárate, porque Dios está preparando riquezas espirituales para ti. Verás la gloria de Dios moverse a tu favor en medio de la casa de tu enemigo.
Dios mío. No siempre los enemigos vienen para saquearnos. Hay veces van a tener que rendir cuentas, aleluya, y tienen que compartir las riquezas con el pueblo de Dios. ¿Entiendes esto? Esta crisis, este enriquecimiento de los comunistas no es para arruinar la vida de la iglesia. Es porque ellos van a terminar bendiciendo la casa de Dios. Dios nos ha traído en medio de los saduceos, de los ateos. ¿Sabe para qué? Para bendecirnos. Mi Dios está en movimiento. Dije, Dios está en movimiento. Oh, sí. Después de 400 años, Israel sin oír palabra de Dios, un silencio. Escúcheme. Al final el Señor vino y es un estruendo, trajo una plaga y los sacó ricos de ese lugar. Aleluya. Quizás usted siente que Dios no está hablando. Quizás siente que Dios no está haciendo nada. Y por si fuera poco, quizás se siente marginado en tierra extraña. Quizás se siente cautivo en tierra de su enemigo. Pero dice el Señor, no temas, porque el día que yo te rescate y el día que yo te haga salir de ahí, voy a ordenar que, ay Dios mío, Israel después de los 70 años de cautiverio, el rey Ciro ordenó a la gente, a los vecinos, a los que estaban junto a los de Israel, que les dieran bienes, que les ayudaran para que regresaran a restaurar el templo del pueblo de Israel, el templo de Dios. Ellos se fueron con las manos llenas. Ellos se fueron con riquezas. Así como cuando salieron de Egipto, las mujeres les dieron de sus diamantes, les dieron de sus collares, les dieron oro, les dieron de lo que ellos, las prendas que ellas tenían. Ellos recibieron bienes, recibieron ganado, recibieron cosas, salieron ricos después de 400 años de esclavo. Después de 400 años donde nada te pertenece, donde te dicen nada de esto es tuyo, donde te dicen tú mismo eres mío, aleluya, nada, no eres dueño de nada. Dios los saca siendo dueños, amado hermano, con pertenencias, con las manos llenas. Ay, 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 ay. Ellos entraron con las manos vacías a Egipto. Entraron en el tiempo de hambruna, en los tiempos de José. Ellos entraron en esos tiempos. Después de 400 años, ellos salieron con las manos llenas. ¿Por qué? Porque cuando Dios, amado hermano, se está moviendo, es que Dios está preparando para ti una bendición grande. Cuando no ves nada, no te preocupes. Cuando no hay nada, no te preocupes. Se está invirtiendo en el banco del Señor. Aleluya. Dios se sigue moviendo. Sí. Ahí en la palabra, por muchos ejemplos, podemos mirar cómo Dios se está moviendo y cómo Dios también mueve a su gente. Dios es un padre amoroso, cuidadoso, tierno con sus hijos. Acuérdense que yo le leí como el niño, como la madre que alimenta a su hijo, como la madre que da pecho a su hijo, así es Dios con nosotros, tierno. Sí. Cuando a mí me encargan a Jiré, yo no lo dejo, estoy detrás de él. Se va a un cuarto, me voy con él. Quiere ir para afuera, me voy con él. Estoy con él, estoy con él. Porque es un niño, hay que cuidarlo. Así es Dios con nosotros, amado hermano. Dije, así es Dios con nosotros. A veces voy detrás de él y me le escondo y empieza a voltear, que no me halla, y me empieza a buscar hasta que me encuentra. Se siente seguro. Sí. Cuando usted sienta que ya no siente a Dios, cuando usted sienta que ya no siente el mover de Dios, cuando usted sienta que ya no siente la respiración de Dios cerca de su vida, empiece a buscarlo con desesperación, empiece a buscarlo con intensidad. Dios está allí en cualquier lugar, porque Dios siempre se está moviendo. Dije, Dios siempre está allí en cualquier lugar, porque Dios siempre se está moviendo. Él es el Padre amoroso. Dije, Él es el Padre amoroso. A veces vamos nosotros como niños que
que no caemos, pero Dios está ahí siempre extendiendo su mano, su brazo de amor y de misericordia, cuidándonos y protegiéndonos, que no nos dañemos, que no nos caigamos. Ese es el Dios amoroso que nosotros tenemos, un Dios que siempre está en movimiento. Moisés sabía que tenía un Dios de movimiento. Por eso Moisés dijo: si tú no vas con nosotros, nosotros no iremos. Porque sabía que Dios se movía. Qué lindo es tener la seguridad que tenemos a un Dios que se mueve. No se le olvide que Dios siempre está en movimiento. Pero Dios no tan solo mueve gente, sino también a ciudades o naciones completas. Sí. Dios no se mueve no hace movimiento para moverse solo. Dios se mueve para enseñarle a su pueblo a moverse. Dios se mueve en la iglesia para enseñarle a su iglesia a moverse. Dios se mueve en tu vida para enseñarte a moverte. A veces Dios viene, se mueve, revolotea y nos sopla del aire de su espíritu y lo sentimos tan cercas. Y antes de eso lo habíamos sentido tan lejos. Y después de eso que nos sopló, nos sentimos tan bien, porque Dios estuvo moviendo, revoloteando encima de nosotros. Es tan agradable sentir el viento de su espíritu. Es tan agradable sentir, amado hermano, el calor de su presencia. Es tan lindo sentir que Él está ahí moviéndose encima de nosotros. Es tan lindo sentir su presencia. Sí. El canto dice: es tan lindo sentir su presencia que no puedo parar de cantar y adorar. Es tan lindo saber que Dios está ahí. Una de las primeras sensaciones que nos sucede es que cuando no sentimos a Dios, pensamos que Dios se fue lejos de nosotros. Esa era la sensación de Israel. 400 años pensaban que Dios ya se había olvidado de ellos. Pero sabe, Dios ahí estaba en movimiento. A veces tu forma de sentirte no te deja percibir que Dios está ahí. A veces de la manera que te sientes no te permite darte cuenta que Dios está ahí moviéndose a tu favor, que todavía Dios está trabajando para ti. Sí. Para definir o por definir un mover de Dios incluye su movimiento. Dije, la forma de poder definir un mover de Dios incluye su movimiento. Es la forma de definir el mover de Dios. Es cuando sentimos que Dios se mueve. Esto significa que podemos no encontrarlo exactamente donde o de la misma manera en que en el pasado, porque está haciendo algo nuevo. ¿Te ha tocado que sientes que Dios ya no está ahí? ¿Te has tocado que a Dios no lo sientes como lo sentías antes? Hay gente que dice: yo ya no siento a Dios como lo sentía antes. Y nos sentimos alejados de Dios. Sentimos que Dios se fue y nos dejó. ¿Por qué no piensas que Dios ya cambió de movimiento? Ahora vas a sentirlo de una manera nueva. Hay gente que antes sentía a Dios solo saltando y danzando, y ahora viene, salta y danza y no lo siente. Dice el Señor: ya me moví de nivel. Dice el Señor: ya me moví de nivel, porque lo que te quiero dar es diferente, es nuevo y más grande que lo que te había estado dando. Por eso es que ya no me sientes en el lugar ahí donde me cambié de recámara. Oh, no me he ido de la casa, solo me cambié de habitación. Te tengo otra habitación más cómoda, mejor y más grande. No me he ido, todavía estoy aquí, pero ya no te siento como antes.
es porque ahora me vas a sentir de una manera nueva y diferente. Oh Dios, oh Dios, aleluya, aleluya. Se está moviendo. Oh. Y se mueve, y se mueve, y se mueve. Me vas a sentir diferente. Y se mueve. Diferente, 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 Y se diferente. mueve. El problema es que nos hacemos tradicionales. El problema es que nos hacemos rutinarios. El problema es que nos conformamos con lo mismo, iglesia. El problema es que nos acomodamos en un lado del río, aleluya, y colgamos nuestras arpas pensando que ya se acabó. Pero dice el Señor, yo les traigo otra ola diferente del movimiento. Hay gente que dice hace años se sentía aquí, ya no se siente lo que se sentía. Sí, porque ahora Dios nos está moviendo de una manera diferente. Alabándolo. Y se mueve. En el tabernáculo, la presencia de Dios se movía por encima del tabernáculo y por encima de los corazones de los hombres. En el tiempo de la ley, pero ahora en el tiempo de la gracia, Dios se mueve de una forma diferente. Él entra hasta lo profundo del corazón del hombre y allá adentro te toca. Ay, de una forma nueva y diferente. Eso es lo que los fariseos y los saduceos no pudieron entender, que ahora Dios se iba a mover de una forma diferente. Antes se salvaban con la sangre derramada en el altar, ahora nos salvamos por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, de una manera nueva y diferente. Diferente. Diferente, porque te iba a dar un mover diferente. Estabas cansada del mismo platillo, pero hoy te estoy dando nueva comida. Recibe diferente. Y se mueve. Recibe. Se mueve. Vamos, recibe algo diferente. Se mueve. Se mueve. Diferente. Se mueve. A veces nos quedamos quejando y añorando. Nos quedamos lamentando, porque ya no sentimos a Dios de la misma manera. Cuando el Señor te está diciendo, ay, mi hijo, me moví para acá, acá estoy solo, muévete un poco y me vas a sentir diferente. Diferente. Se está moviendo diferente. Dije, se está moviendo diferente. Dice, dile a mi pueblo que he cambiado de lugar. Dile a mi pueblo que hoy me estoy moviendo diferente. Entienda que me estoy moviendo diferente. Hay gente que se ha desanimado en el lugar donde estaban, pero te estoy cambiando de lugar a un lugar diferente. Hay gente que está aquí mendigando lo mismo. Dice el Señor, te lo traigo diferente. 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 Esto es diferente. Iglesia, me estoy moviendo diferente. Hay gente aquí que se ha negado. Hay gente aquí que se ha resistido a recibirlo solo porque es diferente. El nuevo es más grande y es especial. ¿Sabe? Dios tuvo que remover desorden. María para hacerlo diferente. Diferente. Dile, papá, yo sé que ya no te puedo sentir aquí,
aquí, pero te voy a sentir un poquito más acá. Oh Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Puedo sentir su poder. A veces miro personas moviéndose de un lugar a otro, de un lugar a otro. No porque Dios los mueve, sino porque se mueven porque el hermano que está ahí en un lado les estorba. Porque el que está al par mío no me deja recibir. Dice el Señor, ya muévete diferente. Muévete cuando yo me mueva, no cuando tu hermano te estorbe. Dice el Señor, muévete cuando yo me mueva, no cuando el que está a tu lado te estorbe. Mi mover es diferente. Dije, mi mover es diferente, y los veo que se mueven para acá y se mueven para allá y siguen igual. No es el lugar ni el que está a tu lado, es que no te estás moviendo cuando Dios se mueve. Muévete cuando Dios se mueve. Muévete cuando Dios se mueve. Cuando te mueves, cuando Dios se mueve. Aunque estés rodeado de tus enemigos, Dios te bendice, 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 Dios te bendice. En medio de tus enemigos, en medio de los que te estorban, te bendice, te bendice. Dios más se manifiesta en medio, aleluya, de tus enemigos, porque Dios manifiesta su mover. Dios te bendice. Dios se está moviendo. Dios está en movimiento. Dios está en movimiento. Dios está en movimiento. Sí. Iglesia del Señor, Dios está en movimiento. Mire lo que sucede. Muchos se quedan esperando que Dios vuelva al lugar donde se manifestó, que Dios vuelva a la misma experiencia, al mismo lugar. Pero Dios siempre está en movimiento. Sí. Hay veces queremos que Dios vuelva y que se quede ahí estático donde nosotros estamos. Que se quede con la adoracioncita que nosotros aprendimos. Que se quede al nivel del deseo de adorar que nosotros tenemos. A veces queremos que Dios se mueva, pero que se mueva al ritmo que nosotros nos movemos. Escúchame, mi amado hermano, cuando Dios se mueve, tú tienes que salir de tus movimientos. Dije, cuando Dios se mueve, tú tienes que salir de tus acciones. Tú tienes que salir, aleluya. Cuando Dios se mueve, tú tienes que dejar la pereza. Cuando Dios se mueve, tú tienes que dar todo de ti. Cuando Dios se mueve, tú tienes que entregarle todos tus movimientos a Dios. Porque cuando Dios se mueve, Él se mueve de una manera correcta. Cuando Dios se mueve, Él se mueve a lo correcto. Cuando no se quede ahí esperando a que Dios regrese ahí donde usted estaba, no se aferre a sentirlo como lo sentía. Y a partir de hoy lo vas a sentir de una manera diferente. Diferente. Sí. Lo vas a sentir diferente. Pero hay gente que no siente la diferencia del mover de Dios porque son indiferentes. Yo veo jóvenes indiferentes aquí en vez de la iglesia. Es más, veo jóvenes que van y se sientan al lado de otros jóvenes para estarlos interrumpiendo ahí. Mira, si un joven se te arrima a ti, tú te gusta escuchar la palabra de Dios, y está ahí moleste, te moleste, dale un codazo y dile, por favor, cállate. Si no te vas a callar, muévete, porque Dios se está moviendo. Yo no me muevo como tú me quieres mover, yo me muevo como Dios me va a mover ahora. Repréndalo, llamen la atención y muévalo de banca. O muévase del lugar donde ese muchacho, esa muchacha está interrumpiéndole a usted. ¿Por qué dice pastor? Porque yo veo desde aquí. Vamos, hágalo de una forma diferente. Por eso se quedan indiferentes, se quedan apáticos. Nunca los vemos hablar en lenguas. Nunca, a veces administran y nunca los vemos sentir la presencia de Dios. Son indiferentes. Son como el artista, mi amado hermano. Usted necesita doblegar su corazón, quebrar su corazón, moverse en el mover de Dios, sentir la presencia de Dios, dejar que Dios sople su vida para que usted sea un hijo de Dios y se mueva en la voluntad de Dios y sea usado, aleluya, como Dios se sabe usar. Cuando se mueve, cuando Él se mueve. Adora a Dios, adora a Dios.
Muchos se quedan esperando a Dios ahí en el mismo lugar, que se manifieste de la misma manera. Si Dios ya no se mueve de la misma manera, Dios ya no está ahí de ninguna manera, mi amado hermano. Y es que Dios ya se ha movido. Sí. Día tras día los israelitas aprendieron a ver el movimiento de la presencia del Señor y seguirle. ¿Cuántos ven que Dios se está moviendo, hermanos? Mire, las próximas 12 semanas usted va a ver los árboles enverdecer y florecer. Y eso es señal que Dios todavía se está moviendo. El oxígeno, el carbono de Dios todavía está sobre la tierra y Dios se está moviendo. Cada vez que usted se ve aquí en la iglesia, diga gloria a Dios, porque Dios todavía se está moviendo. Todavía mueve mi alma a su presencia. Todavía mueve mi alma a buscarle. Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Israel sabía. Moisés tomó la iniciativa de ir a donde Dios iba. Él no iba si Dios no iba. Y él dijo: si tú no vas, yo no voy a ir. Israel aprendió. Números 9, 15 al 23. Voy a leerle para que vea que Israel se movía cuando Dios se movía. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Oiga, ahí miramos una nube que se extiende sobre el tabernáculo, y en la tarde, ya cuando oscurecía, aparecía una columna de fuego. Amén. Y esos estaban sobre el tabernáculo. El fuego representa el Espíritu Santo de Dios. Amén. La gloria de Dios. La nube también representa el Espíritu de Dios, la nube de Dios, la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Acuérdese que Dios siempre nos guía, su Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dice, así era continuamente la nube la cubría del día, y de noche la apariencia de fuego. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Oiga, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Se fija? Le dije que representaba la nube, la presencia de Dios. Cuando la nube se movía, era Dios moviéndose. Israel se movía junto con la nube, y donde la nube acampaba, ahí acampaba Israel junto con la nube. Amén. Ese es Israel moviéndose cuando la presencia de Dios se movía. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Todos los días. Amén. A la voz del Señor, al mandato de Dios, los israelitas partían. Al mandato de Dios, los israelitas acampaban. Entonces ahí se mantenían ellos. Donde acampaba la nube, ahí acampaban ellos. Oiga, el movimiento, el pueblo de Dios siguiendo el movimiento de Dios. ¿Sabe por qué ellos disfrutaban del maná? ¿Sabe que por qué podían beber agua en el desierto? ¿Sabe por qué podían tener carne en el desierto? ¿Sabe por qué podían ser sustentados en el desierto? ¿Sabe por qué el calzado no se les desgastaba en el desierto? Aleluya. ¿Sabe por qué las ropas no se les envejecieron en el desierto? Porque ellos seguían los movimientos de Dios. Cuando usted sigue los movimientos de Dios, usted no se va a cansar. Cuando usted sigue los movimientos de Dios, usted no va a tener ningún tipo de desgaste, mi amado hermano. Cuando usted sigue los movimientos de Dios, usted va a tener la bendición, la protección, el sustento de Dios. Cuando sigue los movimientos de Dios, es Dios sustentándole y bendiciéndole a usted. Cuando sigue los movimientos de Dios. Israel sabía que dependía de Dios y que se movía donde Dios se movía. Verso 19. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel aguardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Oiga, no partían. Y si cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. Y si
o si o si 2 días o meses o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permanecían sobre él los hijos de Israel según acampados, y no se movían. Mas cuando ellos se alzaban, ellos partían al mandato de Jehová, acampaban al mandato de Jehová, partían guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová les había dicho por medio de Moisés. Eran obedientes al movimiento de Dios. Se levantaba la nube, se levantaban ellos. La nube se estacionaban ellos conforme el mandato de Jehová. Si Dios les decía levántense, Dios decía levántense, ellos se levantaban. Un día, un mes, un año, no importa el tiempo, si la nube no se movía, el pueblo no se movía. Sí. Un año, un mes, y si después la nube se movía, el pueblo se movía. Esto quiere decir que el mover de Dios aquí lo marca en diferentes tiempos: un día, 2 días, 3 días, un mes, un año, años. Esto quiere decir que el movimiento de Dios no está sujeto al tiempo del hombre, al tiempo humano. Dios se mueve cuando Él se mueve, y Dios se mueve cuando Él quiere moverse, y Dios se detiene cuando Él quiere detenerse. Así son sus movimientos. Dios no le anda pidiendo permiso. Dios nunca les dijo ¿están listos para movernos? De ninguna manera. Dios se movía cuando Él quería moverse, y a la orden de Dios ellos se movían, y a la orden de Dios ellos acampaban. Dios no está aquí para pedirnos permiso cuando Él se va a mover. Lo que ellos hacían, Israel, es que ellos estaban prestos, estaban atentos. Cuando vean que la nube se levantaba, ellos decían es tiempo de levantar el campamento. Cuando usted ve que la nube se levanta, usted diga es tiempo, va a haber movimiento. Cuando la nube se levantaba, decía va a haber movimiento, Dios se va a mover. No sé para dónde nos va a mover, pero yo sé que Dios se va a mover. Dije, cuando usted esté viendo que la nube se está alzando, usted ya debe estar diciendo es que es Dios ya el que se está moviendo. Yo no sé para dónde se va a mover, pero sé que me tengo que mover a donde Él se mueve. Vamos, diga, Dios se va a empezar a mover. Diga, Dios se está moviendo. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, como lo había ordenado Jehová y enseñado a Moisés. Ellos estaban prestos al movimiento del Señor, obedientes al movimiento del Señor. Usted tiene que estar, amado hermano, preparado, alerta al movimiento de Dios. Yo le digo a usted, la nube se está alzando ahorita, hermanos. Oiga, escúcheme, en el término espiritual la nube se está alzando ahorita. Usted dirá, pero ahorita no es tiempo, es muy temprano, es muy rápido. Dios no está sujeto a tu tiempo ni a mi tiempo. Si Dios dice vámonos, es vámonos. Usted no le va a decir espérame mañana, Señor, estoy cansado, hoy no puedo. No, si Dios dice es ahora, ya, ahora. Y Dios le está diciendo a esta iglesia es ahora, es ya, ahora, muévete ya, ahora. Es tiempo de movimiento. Ve nube alzándose. A la orden de Jehová se movían. Esta iglesia se tiene que mover a la orden de Dios. Hay una orden de Dios para esta iglesia. Dice muévete, muévete. Iglesia, muévete, muévete, muévete. Ve que ya hay movimiento mío. Sí. El pueblo de Israel, mientras anduvo vagando por el desierto, nunca se quedó en un lugar cómodo. Siempre estuvieron sujetos al movimiento de Dios. No importa si era incómodo el lugar donde les había tocado acampar, ellos se quedaban ahí. Si era cómodo, si era incómodo, ellos se quedaban en el lugar cómodo, y cuando había que partir, ellos partían. Si era un lugar cómodo, también ellos se quedaban ahí, pero cuando había que partir, partían. Ellos no se enamoraban del lugar. Ellos no se basaban por el lugar en que Dios los hacía acampar, puesto que el que los hacía acampar, ellos tenían confianza en el Dios que los hacía acampar, y sabían que el Dios que los hacía acampar, Él sabía lo que estaba haciendo. Si ellos acampaban en un lugar donde había serpientes ardientes, ellos no se quejaban. Y si algunos morían por esas serpientes ardientes, tampoco se quejaban. Era el lugar que les tocó acampar. Yo no sé si hay serpientes ardientes que te están mordiendo ahora. Yo no sé si hay serpientes ardientes que te están sembrando el veneno ahora. Pero ya hay que acampar.
Pero quizás mañana Dios te va a dar la orden para que vayas a otro lugar de fuentes, aleluya, de palmeras. Mira lo que sucede. Números 33:9 dice: salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí. Fíjese, Dios no siempre te lleva por los lugares malos, hermanos, ni te lleva por los lugares secos, ni por los lugares escasos. Dios también te mueve a los lugares de abundancia. Dije, Dios te mueve a lugares de abundancia. Yo me imagino a ellos ahí metiéndose al agua, disfrutando el agua, dándole de beber al ganado, cargando sus alforjas de agua, preparándose, porque en cualquier momento Dios les iba a decir: vamos a movernos. Mi amado hermano, cuando usted llegue a lugares, a momentos, a tiempos donde hay, no se enamore de ese lugar. Hay gente quedándose en el lugar donde están las palmeras y donde están las fuentes de agua, y Dios ya se fue, y tú te quedaste disfrutando debajo de la palmera y disfrutando pero Dios ya se movió. ¿Usted cree que no había algunos que no se querían ir de ahí cuando se tuvieron que mover? Sí. Como la iglesia, hay muchos que no se quieren mover de sus fuentes y de sus palmeras. Y ya hace tiempo Dios ya se movió. Los tiempos buenos y de bendición son para aprovechar, para almacenar, para guardar, para cuando vayamos a los tiempos críticos. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, acamparon allí. Ese lugar tenía todo palmeras, sombra, aunque era lindo y cómodo. Dios les dijo: de ahí se mueven. Hermano, no estés soñando en que todo esté bien siempre. Y cuando te toque que todo está bien, no te adueñes, porque en algún momento Dios va a decir: de ahí te mueves, te vas a mover. Sí. El Señor los sacó de un lugar cómodo y los llevó a un lugar difícil. Después que el Señor los llevó a ese lugar, mirando, los movió. Números 33:10 dice: salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Sí. ¿Y sabe qué sucedió ahí en el Mar Rojo? Ahí llegaron los egipcios y los alcanzaron, hermanos. Ellos miraban llegar el pueblo, los soldados egipcios que venían contra ellos, después de estar relajados debajo de las palmeras, echándose clavados en esas fuentes tan hermosas. Salieron a un lugar de tribulación, donde vieron a sus enemigos aproximarse. ¿No te ha visto cuando has sentido como que de repente Dios te cambia de aguas a un lugar donde el agua era salada, hermanos? No la podían beber. ¿No has sentido que Dios te cambia de aguas? Y que apenas te estabas acostumbrando a las aguas dulces, a las palmeras, a la comodidad. ¿No has sentido que este año 2021 Dios te ha hecho cambios? Y que como que sientes que ya no son las palmeras de antes, ni tampoco son las fuentes. Ahora se ve como un agua salada. Y por si fuera poco, no hay a dónde ir, y detrás de ti estás siendo rodeado por tus enemigos. Como que sientes que no tienes escapatoria. Tranquilo, si tú te has movido a donde Dios se ha movido, y Dios te ha movido a ese lugar, Dios tiene fuego para detener ese ejército. Y Dios tiene el poder para hacer que el viento sople y se abran esas aguas y tú pases en seco. Dios tiene en control todas las cosas, pero confía. 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 Si ellos se hubieran quedado en mar, en lugar de las fuentes y en lugar de las palmeras, ellos no hubieran llegado a la tierra prometida, no hubieran llegado al monte Sinaí, al lugar de la presencia de Dios.
Dios nos quiere llevar a su presencia. Y a veces los movimientos a veces son buenos y abundantes, pero a veces en sus movimientos hay escasez y persecución por nuestro enemigo. Pero es ahí donde vemos la mano de Dios, el poder de Dios, el fuego de Dios. Vemos allí el mar abrirse en nuestros ojos. Vemos que se abre camino delante de nosotros, y Dios nos libra y Dios nos saca ilesos de la situación. Ese es Dios moviéndose adelante de nosotros y nosotros obedeciendo cuando Él se mueve. Sí, aleluya. Sí, Dios se mueve constantemente. Por eso Israel se movía constantemente, porque Dios se movía. Dios se mueve constantemente, hermano. Nunca pretendas que tu vida cristiana va a ser una vida cristiana estable todo el tiempo. Por eso la vida del creyente varía. Hoy andas abajo, mañana andas arriba. Hoy vas de pie, mañana vas a gatas. Pero de que vas porque tú vas bajo el movimiento de Dios. Hoy vas con todo en tus manos y mañana con las manos vacías. Pero de que tú vas. Hoy vas saludable y mañana vas enfermo. Pero de que tú vas. Hoy vas con ganas y mañana andas desanimado. Pero qué importa, de que yo voy, porque a donde Dios se mueve, yo me muevo. Yo nunca puedo determinar que como que lo mal que yo me sienta es el final de mi jornada. Mi jornada no se detiene hasta que Dios se detenga. Y si Dios no se detiene, mi jornada nunca se detiene. Aleluya. Hasta que termine delante de su presencia. Esto no se va a acabar. Dios se mueve constantemente. Por eso Israel se movía constantemente. Dice, cuando la nube se movía, los israelitas debían tener una relación activa con el Señor para darse cuenta de que ya se estaba moviendo otra vez. ¿Sabe qué es lo más importante de nosotros? Mira, no importa cómo te sientas ahora. Aquí lo más importante es que tú tengas una buena relación con Dios y la sostengas. ¿Usted cree que los matrimonios solo siempre tienen una buena relación? Hay momentos que hasta se dicen nos divorciamos. Pero mientras ellos se hayan agarrados del pacto, mientras se hayan agarrados de esa promesa matrimonial que se hicieron, eso no se va a perder. Mientras usted siga agarrado de Dios, hermano, hermana, mientras siga agarrado de Dios, no importa cómo usted se esté sintiendo, aunque esté viviendo un tiempo de conflicto, aunque esté viviendo un tiempo de desánimo, eso no se ha acabado todavía. Eso va a seguir porque usted sigue manteniendo esa buena relación con Dios. Esa no se puede perder. Esa no se puede perder, iglesia. Su buena comunión con Dios no se puede romper. Usted siga agarrado de la mano, aunque le cueste, aunque te cueste orar, aunque te cueste ayunar, aunque te cueste leer la Biblia, aunque te cueste venir al culto. No importa, hay algo que tú tienes que pelear por encima de ese costo, y es no perder tu relación con Dios. Conéctate con Él, porque mientras estés conectado con Él, tú sabes cuando Él se va a mover y tú te vas a mover. Vas a ver que va a llegar momentos donde vas a estar en el lugar de las fuentes y de las palmeras. Vas a ver momentos de ver la columna de fuego parando a tus enemigos. Vas a ver momentos donde se abre camino en el mar. Vas a ver a tus enemigos ahogados en medio del mar. Solo síguele. No te pares por las circunstancias. No te pares por el desánimo. No te pares por los problemas. Solo sigue. Sigue a Dios, porque Dios está en movimiento. Oh. Dile al que está a tu lado, cuando Dios habla, es porque está en movimiento. Vamos, dile, hermano, cuando Dios habla, es porque está en movimiento. Cuando Dios habló al principio, todo entró en movimiento y dijo: sea la luz. Para los dormidos pronto apareció la luz. Sí. Y separó
las aguas de la tierra. Y dijo: sepárense las aguas de la tierra. ¡Pum! Se separaron las aguas de la tierra. Y dijo: sea la lumbrera mayor. ¡Pum! Apareció el sol y fue la lumbrera mayor. Y dijo: sea la lumbrera menor. ¡Pum! Apareció la lumbrera menor. Aleluya. La lumbrera mayor para que alumbrara de día y la lumbrera menor para que alumbrara de noche. ¡Pum! Aparecieron y ahí están. Porque cuando Dios habla, todo entra en movimiento. Cuando Dios dice: sé sano, ¡pum! Será sano. Porque cuando Dios habla, todo va a entrar en movimiento. Cuando Jesús le dijo al paralítico: levántate y anda, él se levantaba y andaba, porque la palabra de Jesús entraba y metía las cosas a movimiento, y el parálisis se iba. Aquí hay paralíticos espirituales, pero hoy Jesús dice: levántate y anda, no estés paralizado, vamos a entrar en movimiento. Y oigo el crujir de los huesos espirituales, oigo el crujir, aleluya, de esos cuerpos inertes, de esos espíritus inertes que hoy se están afirmando y están tomando fuerza para entrar en movimiento. Ahora, ¿quién los va a parar? Dígale que está a su lado: yo no sé tú, pero yo voy a entrar en movimiento con Dios. Y te anhelo. Aleluya. Te necesito. Aquí hay unos hermanitos que hace tiempo no los veo moverse. Es tiempo que entres en movimiento. Entra en movimiento en el nombre de Jesús. Espíritu de parálisis se va en el nombre de Jesús. Desorden se va en el nombre de Jesús. Vacío se llena en el nombre de Jesús. Algo nuevo va a aparecer dentro de ti. Movimiento. Aquí hay gente que la pandemia los paralizó. En algunas iglesias hay gente que la pandemia los paralizó. Hay pastores que la pandemia los paralizó. Pero yo digo hoy en el nombre de Jesucristo que hoy entrarán en movimiento con Dios. Movimiento. Dios se está moviendo. Cuando Dios habla es porque hay movimiento. Y Dios está hablando hoy y hay movimiento aquí. Hay movimiento. No creo que porque yo lo miro ahí sentadito a usted, quietecito, yo voy a pensar que no hay movimiento de Dios. Sí hay movimiento de Dios en sus entrañas. Si hay movimiento de Dios en su espíritu, si hay movimiento de Dios en su alma, si Dios se está moviendo con los desalentados, Dios se está moviendo con los desanimados, Dios se está moviendo con los que estaban detenidos, Dios se está moviendo. Dios dice: hay movimiento, tranquilo, no te desanimes, estoy metiéndolos a movimiento a muchos de ellos. Hay movimiento, hay movimiento. Cuando Dios abre su boca y habla es porque hay movimiento. Sí. Dios no habla simplemente para tocarte o bendecirte. En su boca siempre hay movimiento. Dios no solamente habla cuando te va a bendecir o te va a tocar, también habla cuando te va a liberar. También habla cuando te va a levantar. También habla cuando te va a salvar. Dios siempre habla, y cuando Él habla hay movimiento. Hay movimiento. Cuando Dios habla, habla vida, habla movimiento, crecimiento, progreso. Cuando Dios habla, oiga, cuando Dios habla, Él habla movimiento, crecimiento y progreso. ¿Cuántos están listos? El Señor le dijo a Israel: ya sacúdete, muévete, sacúdete, ya muévete, levántate. Estás detenido, levántate, sacúdete, muévete. Oiga, quiero ver tu movimiento, Israel. Iglesia Pentecostés, Iglesia Apostólica Pentecostés, quiero ver tu movimiento. Quiero ver tu movimiento, quiero ver tu progreso. Aleluya. Quiero ver que te estás moviendo. Quiero ver que estás progresando en la vida espiritual. Quiero verte. Quiero ver tu crecimiento. Quiero verlo.
Cuando Dios habla, habla vida, habla movimiento, crecimiento y progreso. La vida de Dios sale por su boca. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios habla es alimento. No solo es el pan natural, también es el pan espiritual, y ese sale de la boca de Dios. Dios está hablando y Dios está dándole de comer a este pueblo. Come, 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 porque va a haber movimiento. Elías llegó, se paralizó debajo de un enebro, se quería morir, pero un ángel vino, lo fortaleció y le dijo: come, bebe, porque todavía va a haber movimiento. Come, bebe, porque todavía hay largo camino. Come, bebe, porque algo te está esperando todavía allá. Algo nuevo. Come, bebe, come, bebe, come, bebe. Come, bebe, porque va a haber movimiento. Mi hermano, mi hermana, coma, beba, porque va a haber movimiento. Movimiento de Dios. Sí. Hay personas que se sienten parados, estancados, pero Dios va a provocar un movimiento. No importa, aunque usted no aplauda, no reacciona, yo sé que Dios se está moviendo. Aunque yo lo mire ahí todo soñoliento, no le hace, yo sé que Dios se está moviendo. Por encima de sus sueños se está moviendo. Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. En la presencia de Dios no solo hay consolación. En la presencia de Dios no solo hay consolación, hay vida y hay movimiento. Vamos. Ay, Dios no vino solo a consolarte. Hay gente que Dios que quiere que Dios los consuele porque te quieren morir, porque se sienten mal. Quieren que Dios los consuele este domingo para aguantar hasta el otro domingo y venir otra vez a buscar consolación el otro domingo. Y luego para el otro domingo, para ver si alcanzan a llegar al domingo, que Dios los vuelva a consolar. Oiga, hoy Dios quiere que te levantes y entres en movimiento. Dice: Señor, dime cuánto tiempo te he estado consolando y cuánto tiempo no te he entregado a la boca de los leones, cuánto tiempo no te he dejado en las manos de las fieras, cuánto tiempo no te he rescatado de tu situación, cuántas veces no te he consolado, aleluya, pero tú no has salido, no has entrado en movimiento, no has entrado en acción. Es tiempo de que te empieces a mover donde yo me muevo. Siempre tengo que venir por ti al mismo lugar. Es tiempo de que salgas ahora, Israel. Es tiempo de que mires el hueco de donde te he sacado. Es tiempo de que salgas de la caverna. Es tiempo de que salgas de esa cueva de Adulam. Es tiempo. Cuando entraron los de David, cuando entró David, llegaron enfermos, enlutados, endeudados, aleluya, llegaron afligidos, pero Dios allá adentro los empezó a meter en movimiento, los preparó, los ejercitó, y cuando salieron de Adulam, salieron moviéndose a donde Dios se movía. Por eso es que no perdían una batalla. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Si hubieran salido igual, hubieran salido a la derrota, pero salieron diferentes. Diga, de este Adulam yo salgo diferente. Diga, de este encierro yo salgo diferente. Después de estar paralizado, hoy salgo diferente. Me voy a mover a donde Dios se está moviendo. Aleluya. La vida es movimiento. Todos los años tenemos cumpleaños. ¿Por qué? Porque hay movimiento. ¿Sí? ¿Cuántos saben que cumplen años? Yasmín sí sabe. Y ella se arriba y dice: cumplí años. Cumplí años. Ella sí sabe que hay movimiento. Ella sí sabe que hay movimiento. Sí. Cuando alguien dice cumpleaños es porque hay movimiento. Mire, el hecho de que a veces los miremos a Yasmín, la hemos visto igual como por 2 años, del mismo tamañito.
Pero eso no quiere decir que no hay movimiento. Tarde que temprano. Aleluya. Yo le oraba a Dios para que Luisito hablara ronco, para que cantara ronco, tenía una voz ronca aquí. Y 1 año, 2 años, y no, dije, Señor, ya. Y de repente me habló, pastor, aleluya. Así lo quiero ver cantando. Hay movimiento, hermanos. Ya creció el muchacho, hay movimiento. Dije, hay movimiento. Tus años que cumples significa que Dios se está moviendo en ti. Hay movimiento. Pero hay un problema. Tenemos gente que prefiere la comodidad antes que el movimiento. Hay gente que prefiere el bienestar antes que el movimiento. Hay gente que piensan que estar en el lugar que les conviene es mejor que estarse moviendo a donde Dios se mueve. Pero si anotamos o marcamos el final de estos 2 tipos de personas, de los que creen que aunque estén cómodos se tienen que mover, aunque vayan a incomodidad, de todos modos se tienen que mover. Aquellos que se quedan estancados en lo que es cómodo, en lo que es usual, en donde no arriesgan nada. Lo que hace la diferencia del final de ellos dos es que el que se mueve cuando Dios se mueve termina moviéndose con Dios para la eternidad. Pero el que se queda ahí haciendo tesoros en la tierra donde el hollín corrompe, ahí se queda en la tierra. Esa es la diferencia de los movimientos. Aquí encontramos a un hombre, a un grupo, a los de Rubén. En Números 32:5 dice: por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, esto hablándole a Moisés, dese esta tierra a tu siervo en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Ellos estaban cómodos ahí y dijeron: no nos dejes pasar el Jordán, déjanos aquí. Nosotros no queremos seguir hasta donde Dios nos quiere llevar. Nosotros no queremos movernos hasta donde Dios se mueve. Aquí si hay gracia, si encontramos gracia delante de ti, déjanos aquí, no nos molestes. Imagínese un creyente diciéndole al Señor: Señor, estoy bien y estoy cómodo aquí donde me tienes. Si hay gracia, déjame aquí. Y el Señor te diga: pero te llevo a otro lugar, allá donde se produce leche y miel, a un lugar eterno, a un lugar de bendición, a donde no tendrás hambre, no tendrás tristeza, no tendrás dolor, no habrá aflicción, te llevo a una vida eterna. No, déjame aquí estoy cómodo. Eso es lo que Rubén le estaba diciendo a Moisés. Rubén era el primogénito, el que se tenía que, de Jacob, el que se tenía que quedar con la doble porción. Pero cuando Dios dijo: crucen, ellos le dijeron a Moisés: a nosotros no nos gusta aquí, no nos hagas pasar. Y se quedaron donde estaban y el primogénito se perdió su herencia. ¿Por qué? Por haberse quedado donde estaba. De esa tribu de esa tribu no salió ni un rey ni un profeta, porque no se movían con Dios. Esa fue la consecuencia de ellos haberse quedado ahí. De ellos no salió ni un rey y ni un profeta, por no moverse cuando Dios dijo: marchen. Por no moverse cuando Dios dijo: sigan adelante. En cambio, los de Judá fueron los primeros que cruzaron. Por eso de esa tribu salieron los reyes y algunos profetas. Oigan, los de Judá son los que sí se atrevieron. Los de Rubén dijeron: déjenos aquí nos quedamos nosotros. Nosotros no cruzamos el Jordán. Escúcheme, hay gente que no quieren seguir cuando Dios sigue y se quieren quedar en lo cómodo. No vas a recibir la herencia, no vas a recibir la bendición, no vas a tener lugar en el ministerio del Señor.
Pero sin embargo están los otros, hermanos, los de Judá. Ellos sí salieron y fueron los primeros. Nosotros somos los primeros, nosotros vamos. Y de ahí vinieron los reyes de la tribu de Judá. De ahí vinieron los adoradores de la tribu de Judá, porque Judá quiere decir alabanza, adoración a Dios. De ahí, porque ellos dijeron: en cuanto Dios se mueva, yo voy a ser el primero que lo voy a seguir. En cuanto el arca se mueva, la nube se mueva, yo soy el primero que voy a caminar. Mi amado hermano, tu generación recibirá herencia de Jehová. Cuando tú como padre, cuando tú como madre, escúchame, tú dices: yo soy el primero, soy la primera, yo voy a llegar primero, yo voy a servir primero, yo voy a salir primero. Escúchame, en tu genealogía se están preparando reyes y se están preparando sacerdotes, se están preparando mujeres, hombres de Dios. Tus hijos serán reyes, tus hijos, tus hijas serán sacerdotes, aleluya. Recibirán la herencia, recibirán la bendición de Dios, porque tú sales primero. Tú sales primero. Pero aquí hay padres que osadamente dicen: no voy, no tengo ganas, me quedo aquí, estoy cómodo, estoy cansado, aquí mejor me voy a dormir. Ahí lo veo en vivo si puedo, y si no me duermo. Tú eres ese Rubén. Tú eres ese Rubén que le está quitando la herencia a sus hijos. Dije: tú eres ese Rubén que le está quitando la herencia a sus hijos. Yo les he dicho a ustedes y los desafié hace unos miércoles atrás. Les dije: traigan a sus hijos a la escuela dominical. Ustedes tienen que salir primero. Dios se está moviendo en las enseñanzas para que dejes un legado y una herencia a tus hijos. Aleluya. Herencia de Jehová son los hijos. Si usted le entrega a sus hijos a Dios, si trae sus hijos a Dios, sus hijos van a recibir herencia de parte del Señor. Ellos van a recibir ministerios grandes, fuertes y poderosos. Ellos van a seguir el legado de su padre, de su madre, de su abuelo. ¿Por qué? Porque usted siempre fue un hombre y una mujer que nunca se apartó y que siempre a donde Dios se movía, usted se movía. Cuando Dios acampaba, usted acampaba. Un día acampaba, 2 días acampaba, y a los 3 días Dios se movía. Dios se movía. No seamos como Rubén. No le robes a tus hijos la herencia. Aleluya. ¿Digno eres? Sí. No robes. Sé como Judá. Di como Judá: yo voy a ir primero. En cuanto se abra la ventana, en cuanto se abra el mar, en cuanto se abra el río Jordán, yo voy a correr primero. Y sé que mi generación me va a seguir y va a cruzar primero. Oh, Dios mío. Yo voy a estar primero. En cuanto el hermano José Luis abra la puerta de la iglesia, ahí voy a estar primero y voy a entrar con mis hijos. Vamos. Hay veces hacemos cosas que ignoramos que estamos afectando nuestra generación. Sí. Nos olvidamos que nuestros hijos pueden perder su herencia. Si los padres se desaniman y desanimadamente se van alejando de las cosas de Dios, están llevando a los hijos con ellos. Esos hijos ya no siguen el movimiento de Dios, siguen el movimiento de los padres que desobedecen a Dios. Este Rubén hizo que los hijos, escúcheme, que su generación perdiera el ministerio, perdiera que Dios los honrara con un llamado. Hay hijos de ustedes que tienen llamados. Y ustedes los padres tienen que llevar a esos hijos a la promesa, a la bendición hasta el final. Tienen que seguir a Dios para que Dios ponga en la línea, en la lista del llamado, amado hermano, a sus hijos, para que en su tiempo Dios use esos jóvenes, Dios use esos niños, Dios use esos bebés, que Dios use esas personas que están ahí siguiéndole a usted con la bendición. Si nosotros como pastores somos como Judá y salemos adelante y corremos adelante, va a haber una iglesia, una generación que va a correr detrás de nosotros, aleluya, y van a recibir los ministerios de parte del Señor. Pero si somos como Rubén, si como pastores nos quedamos conformes, cómodos, vamos a perder la herencia, no solo de nosotros, de la iglesia.
Necesitamos que estar en movimiento. Dígale que está a su lado, entra en movimiento. Hoy Dios nos está llevando a un lugar incómodo porque nos está enseñando a depender de Él. Pónganse de pie. Sí, hermano, Dios nos está llevando a un lugar incómodo. ¿Sabe? Después de que Israel salió de Egipto, el Señor ¿dónde lo llevó? Al desierto. Y el desierto no es cómodo, pero Dios los llevó al desierto para decirles, para enseñarles a depender de Él. Si usted en los momentos difíciles no aprende a depender de Dios, puede perder su herencia y quedarse en el desierto. Pero Dios quiere que tú aprendas a depender. Esa crisis, esos problemas, eso que ha pasado, solo es para que aprendas a depender de Dios. Eso es todo. Los que se sienten incómodos en un lugar difícil, los que enfrentan de desafíos, sepan que Dios se está moviendo. Oiga, los que se sienten incómodos, los que se sienten en un lugar difícil, los que enfrentan desafíos, sepan que Dios se está moviendo. No hay ningún amén, pero no importa. Dios se está moviendo. A lo mejor en una ocasión Dios se movió en los amén, y quizás hoy Dios se está moviendo en los lugares donde no hay amén. Porque donde hay crisis no hay amén. Donde hay crisis no hay muchas ganas de alabar a Dios. Pero Dios se sigue moviendo. No lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista. La tarea y el trabajo de nosotros como hijos de Dios es no perderlo de vista. Y decirle: Señor, yo no doy ni un paso más si yo no te veo. Si yo no te veo en movimiento, si no te mueves, no me muevo. Si te mueves, me muevo. Qué lindo. Vamos, ¿le puedes decir eso al Señor, hermano? Señor, si te mueves, me muevo. Pero si no te mueves, no me voy a mover. Sí. De gracias porque Dios lo está moviendo en un lugar, a un lugar donde lo conoceremos más. Cada vez que Israel caminaba más con Dios, conocía más a Dios. Cada hombre y cada mujer que camina más con Dios, conoce más a Dios. Solo no se salga de movimiento. Yo siempre les digo aquí, 34 años de servir al Señor, y siempre nos hemos movido cuando Dios se mueve. 24, 25 años de ministerio y siempre nos hemos movido cuando Dios se mueve. Nunca anda fuera de las cosas de Dios. Desde mi conversión, desde el ministerio, nunca me he dado un break como ministro. 15 años, 16 años ya casi en el pastorado, 4 meses más. Nunca me he dado un refrigerio, nunca me he dado un recreo, nunca me he ido un tiempo y dejar de ser pastor. Los 15 años derechos en el pastorado. No nos salimos de movimiento. Y no porque no ha habido causas, y no porque no haya habido razones por cuáles irnos. Ha habido demasiadas, pero no son las causas ni las razones que nos dejan seguir a Dios. Hay gente que deja seguir a Dios y servir a Dios por cosas, por razones, por circunstancias, por situaciones, y se salen de movimiento. Pero cuando usted aprende a servir a Dios, pase lo que pase, usted lo sigue. Cuando usted sigue a Dios, como les decía hace un momento, aunque sea desanimado, aunque sean rastras, pero usted todavía lo va siguiendo, esto va a hacer que usted reciba su herencia, mi amado hermano. Dije, esto va a hacer que usted reciba su herencia. El ser nuestro único recurso. No podemos confiar en la economía ni en los bancos. Solo podremos confiar en que Dios se está moviendo.
Va a llegar el momento donde esos recursos ya no va a ser tu confianza. Pero sepa, va a llegar el momento donde quizás por la crisis que va a haber ya no te alcance, pero sepa que Dios todavía se sigue moviendo. Israel antes no tenía un salario, y sin salario Israel salió rico de Egipto. Israel no tenía dónde gastar sus riquezas, ni tenía dónde comprar las provisiones. El Señor se las proveía, hermanos. Esto quiere decir que las cosas que tienes quizás no te van a servir en el siguiente nivel. Ellos tuvieron 40 años en el desierto con las alhajas, las joyas guardadas, con el tesoro, el dinero guardado, porque no había dónde comprar. Pero el Señor, no porque no hay dónde comprar quiere decir que el Señor no te va a suplir, ni tampoco porque no haya con qué comprar, tampoco el Señor no te va a suplir. Dios te va a suplir de cualquier manera, aunque no haya vacas en los corrales, aunque la vid ya no dé su fruto, dice el Señor. Con todo eso, dice el Señor, yo me encargaré de ti. Con todo eso yo me haré cargo. Aunque todo a tu alrededor esté en ruinas, yo me voy a hacer cargo. Solamente atrévete a seguirme. No te me separes. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te apartes del camino. Sigue a Dios. Sigue a Dios. No estamos completos aún. No debemos conformarnos, porque aún hay más movimiento de parte de Dios para nuestras vidas. Dígale a que está a su lado, no repitas como lleno, porque no has sido completado todavía. Todavía hay movimiento. Todavía hay movimiento. Dios te mueve porque no quiere que te conformes con lo que con lo que has escuchado o experimentado. Dice el Señor, yo no quiero que te conformes con los comentarios. No quiero que te conformes con lo que has experimentado, lo que te han dicho. No te conformes con eso. Yo todavía estoy en movimiento. A veces las cosas que te hablan no te llevan a seguir a Dios, te alejan de Dios. A veces las experiencias que tienes no te llevan a seguir a Dios, te alejan de Dios. No te conformes con eso. No sigas eso. No obedezcas eso. Dice el Señor, cuando veas la nube que se levanta, sígueme. Levanta tu campamento y nos vamos, porque largo camino nos resta todavía por seguir. Dios está en movimiento. Muy pronto Dios va a entrar en un movimiento que la trompeta va a sonar, la iglesia va a entrar en movimiento, se va a elevar a las nubes, y en las nubes será nuestro encuentro glorioso con el Señor, porque habrá movimiento. Habrá movimiento. Vamos a adorar a Dios. Yo le invito a adorar a Dios, porque todavía, mis hermanos, hay movimiento de Dios. Todavía hay que adorar a Dios porque hay movimiento. Cuando Dios estaba en el Sinaí había movimiento, había rayos, truenos, centellas. El monte se estremecía porque había un movimiento de Dios. Israel aprendió a conocer el movimiento de Dios. Por eso cuando la nube se movía, Israel se movía. Dice el Señor, yo he hecho aquí, aleluya, manifestaciones que te hagan creer que yo me estoy moviendo. Dios está moviendo. Dios está moviendo. Adoren a Dios con una alabanza, muchachos. Dios está moviendo. Yo creo que Dios se está moviendo. Dile, Espíritu de Dios, muévete en mí. Dile, Espíritu de Dios, muévete. El Espíritu de Dios se mueve. Dile, quiero seguir, Señor, tus movimientos. Yo sé que te estás moviendo ahora. Está aquí para mí. Señor, sé que te estás moviendo. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios. Señor, muévete. Está aquí. Dile, muévete, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dile, Señor, sé que te estás El Espíritu moviendo. de Dios se mueve en este lugar. Aleluya. Está aquí para consolar. Está aquí Dile, Señor, para muévete. liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Sí, Señor, dígaselo al Señor. Y muévete en mí.
ahora, Señor, en esta casa. Y el Espíritu Siento que te de estás Dios moviendo se ahora, mueve Señor, en este en lugar. este lugar. Yo siento que te estás moviendo en medio de tu pueblo, Está Señor. aquí para Yo siento que te estás moviendo, Señor, en medio de nuestros enemigos. Yo siento que te estás moviendo, Señor, aún en medio de los problemas. Yo siento que te estás moviendo aún en medio de la necesidad. Te estás moviendo ahora, Señor. Señor, yo sé que tu Espíritu está aquí en este lugar. Dígaselo al Señor. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Sí, Espíritu de Dios. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Y muévete en mí. Sí, Señor, muévete. Muévete en mí. Dile, Señor, toca. Y toca mi mente, mi corazón. Quiero mi vida de tu amor. Y muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Oh, sí, Señor, muévete. Muévete en mí. Vamos, iglesia, se está moviendo Y de una manera toca mi diferente. mente, mi corazón. Quizás ya no lo sientas igual, Amor. pero ahora lo vas a sentir nuevo y diferente. Espíritu, muévete en mí. Quizás él ya no haga lo mismo, pero va a ser algo nuevo y diferente, porque él se está moviendo.